Bien, bueno, ahí supuestamente está grabando, así después le subo el video. Bueno, veamos un poco algunos temitas del método de las fuerzas. Bien, nosotros vamos a poder aplicar este método cuando las estructuras son linealmente elásticas, es decir, que cumplen con la ley de Hooke, los desplazamientos y las deformaciones son pequeñas y no existe interacción de segundo orden. Con esto se verifica la linealidad física geométrica de la estructura y tienen validez el principio de superposición, el de Betti, el teorema de Betti y el teorema de Maxwell. O sea, siempre estamos trabajando con este tipo de estructuras, ¿no? Porque venimos aplicando ya por los temas anteriores Betti y venimos aplicando desde estabilidad el principio de superposición. Veamos el planteo del método. Nosotros tenemos que resolver una estructura hiperestática, como bien saben ustedes, esta estructura no puede resolverse con las ecuaciones de la estática. Entonces lo que hacemos cuando aplicamos este método es ablandar la estructura. ¿Qué significa ablandarla? Es quitarle vínculos externos o colocarle vínculos internos, de manera de transformar esa estructura que es hiperestática en una estructura isostática, es decir, balance de grado de libertad igual a 0 y no presenta vinculación aparente. Pero, y vamos a resolver esa estructura, ahora vamos a ver, pero esa estructura ablandada que surge de la estructura hiperestática no es igual, entonces vamos a tener que aplicar una solución correctiva para poder encontrar un resultado que sí sea igual al resultado o a la resolución de la estructura hiperestática que tenemos que resolver. La estructura hiperestática es nuestro sistema propuesto. La estructura que surge de ablandar la estructura va a ser nuestra solución particular y la solución correctiva que vamos a aplicar para restituir los valores originales que tenía nuestra estructura es nuestra solución complementaria. Esta estructura hiperestática, que es nuestro sistema propuesto, está formada por la estructura obviamente hiperestática que tenemos que resolver con todas sus cargas exteriores, ya sean estáticas, elásticas o térmicas. La estructura que surge, el sistema, la solución particular, está formada por la estructura fundamental, que es aquella estructura que surge de isostatizar el sistema hiperestático, con las cargas exteriores solamente. Y la solución correctiva, nuestra solución complementaria, va a estar formada por la estructura fundamental más las incógnitas hiperestáticas. La estructura hiperestática es nuestro sistema hiperestático. La estructura de solución particular, que es la estructura fundamental más las cargas exteriores, es nuestro sistema primario. Y la solución correctiva, que es la estructura fundamental más las incógnitas hiperestáticas, nos da el sistema complementario. Es decir, que el sistema hiperestático es igual al sistema primario más el sistema complementario. Dicho de otra manera, todo lo que sucede en el sistema primario más lo que sucede en el sistema complementario, la suma es igual al sistema hiperestático. Es decir, el desplazamiento vertical del nudo 2, por mencionar algo del sistema hiperestático, va a ser igual al desplazamiento vertical del nudo 2 del sistema primario más el desplazamiento vertical del nudo 2 del sistema complementario. El esfuerzo de corte en una sección I del sistema hiperestático va a ser igual al esfuerzo de corte en esa sección I en el sistema primario, más el esfuerzo de corte en esa sección I en el sistema complementario. Lo mismo con las reacciones, lo mismo con todo lo que sucede en la estructura. Es decir, nosotros podemos resolver el sistema primario, podemos resolver el sistema complementario, ¿sí? Y luego lo sumamos y obtenemos la resolución del sistema hiperestático. ¿Por qué? Porque, repito, todo lo que pasa en el sistema hiperestático es igual a lo que pasa en el sistema primario, que es nuestra solución particular, más esa solución correctiva que le aplicamos, que es el sistema complementario. Bien, ¿esto surge de qué? De aplicar el principio de superposición de efectos. Ahora bien, el planteo del método, de toda esa igualdad que les mencioné recién en la diapositiva anterior, ¿sí?
hace foco solamente en desplazamientos, ni en las reacciones. O sea, si ven la reacción vertical en 1 en el sistema hiperestático es igual a la reacción vertical en 1 en el sistema primario más la reacción vertical en 1 en el sistema complementario, lo que hace foco el método, lo que va a plantear es la igualdad, pero una igualdad de deformaciones, y no cualquier deformaciones. Esas deformaciones van a estar en dirección de las incógnitas hiperestáticas. Recuerden que, esto lo vieron en los apuntes y en los videos, que cuando nosotros isostatizamos una estructura, aparecen esas incógnitas hiperestáticas. ¿Qué son esas incógnitas hiperestáticas? Son los esfuerzos o las magnitudes estáticas que aparecen al liberar algo. Por ejemplo, si nosotros teníamos un empotramiento, ¿sí?, y lo quitamos completo al momento de isostatizar nuestra estructura, ahí nos van a aparecer 3 incógnitas hiperestáticas, que van a ser en sí la reacción vertical, la reacción horizontal y el momento de empotramiento. Entonces, esas van a ser, supongamos que sean nuestras únicas 3 incógnitas de la estructura que queremos resolver, esas van a ser las 3 direcciones en las cuales nosotros vamos a terminar, ahora vamos a ver, planteando una ecuación de compatibilidad de deformaciones, que es la ecuación que plantea el método. Entonces, repito, a nosotros nos interesa qué pasa con los desplazamientos en dirección de las incógnitas. Entonces, esos desplazamientos los vamos a comparar. El del sistema hiperestático van a ser igual a los del sistema primario más el sistema complementario. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a ir sistema por sistema indicando esos desplazamientos. En el sistema primario, esos desplazamientos se llaman términos de carga y se indican con la letra mu, ¿sí? Y tiene 2 subíndices. El primer subíndice es el i y el segundo el 0. El i significa en la dirección, o mejor dicho, el primer subíndice significa en qué dirección estoy midiendo ese desplazamiento. Y el segundo subíndice, en este caso el 0, indica quién lo origina. En este caso el mu i0 es el desplazamiento en dirección de la incógnita i cuando actúan las cargas exteriores, que por eso se le indica 0. Cuando actúan las cargas interiores lo indicamos con un 0. Ese lo indicamos en el sistema primario. En el sistema complementario, nosotros vamos a identificar los mu y j. Los mu y j también son desplazamientos, obviamente, y son los desplazamientos en dirección de la incógnita i cuando actúa la incógnita j. O sea, se leen de la misma manera que los mu y 0. Primer subíndice, en qué dirección, y el segundo subíndice, quién lo origina. Finalmente, en el sistema hiperestático, tenemos los MUI. Ahí lo indicamos directamente con un solo subíndice, que es I, que sería el desplazamiento en la estructura hiperestática en dirección de una de las incógnitas. Entonces, lo que vamos a plantear con el método de las fuerzas es esa ecuación, ¿no?, de compatibilidad de deformaciones. Es decir, el mu1 0 más el mu1 1 más el mu1 2 más el mu1n es igual a mu1. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo leo? El desplazamiento en dirección de la incógnita 1 cuando actúan las cargas exteriores, más el desplazamiento en dirección de la incógnita 1 cuando actúa la incógnita 1, más el desplazamiento en dirección de la incógnita 1 cuando actúa la incógnita 2, más el desplazamiento en dirección de la incógnita 1 cuando actúa la última incógnita, la incógnita i. Todo eso que va a ser igual al desplazamiento en el sistema hiperestático, ¿sí?, en dirección de la incógnita 1. Lo mismo en dirección de la incógnita 2. O sea, el desplazamiento en dirección de la incógnita 2, ¿sí?, debido a las cargas exteriores, sistema primario, más el desplazamiento en dirección de la incógnita 2 cuando actúa la incógnita 1, más el desplazamiento en dirección de la incógnita 2 cuando actúa la incógnita 2, más el desplazamiento en dirección de la incógnita 2 cuando actúa la incógnita n, es igual a mu sub 2. Es decir, todo esto que tienen acá, el mu 2 0, el 1 0, 2 0, el n 0, este término, actúa donde en el sistema primario, es un mu i 0. ¿Sí? La dirección de 1 de 2 0, dirección de 2 de 2 0, Todo esto que tienen acá, antes del signo igual, ¿sí?, el mu 1 1, el 1 2, el 1n, el 2 1, el 2 2, que es el mu y j, actúa en el sistema complementario. ¿Igual a qué?
a mu1, mu2, mu3, que son los desplazamientos que actúan en el sistema hiperestático en dirección de las incógnitas. Con esto estamos un poco diciendo lo que dijimos al principio de la clase, es decir, con el método, aplicando el principio de superposición y teniendo en cuenta que vamos a tener una solución particular, una solución complementaria, que decíamos que lo que pasaba en nuestro sistema primario era, hiperestático, iba a ser igual a la suma de lo que pasaba en el sistema primario más lo que pasaba en el sistema hiperestático. Dimos ejemplo de decir, por ejemplo, la reacción vertical en 1, ¿sí? Que la reacción vertical en 1 en el sistema hiperestático iba a ser igual a la reacción vertical en 1 en el sistema primario más la reacción vertical en 1 en el sistema complementario. Y así con cualquier punto y cualquier cosa que quiera analizar de mi sistema hiperestático. En particular, insistimos con esto, el método de las fuerzas plantea una ecuación de compatibilidad de deformaciones en dirección de las incógnitas. Entonces, ¿qué compara? Dice, mis desplazamientos en dirección de las incógnitas en el sistema hiperestático, que es lo que tienen acá, va a ser igual a los desplazamientos en dirección de las incógnitas de mi sistema primario, es esto que está acá, más los desplazamientos en dirección de las incógnitas en el sistema complementario, que es lo que tienen acá. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nosotros, por ejemplo, de todos estos términos que ven ahí en la ecuación, ¿podemos calcularlo todos? No, no todos. Por ejemplo, los mu y cero sí los podemos calcular. Porque ¿qué son los mu y cero? Esos términos de carga. Son los desplazamientos en dirección de la incógnita I cuando actúa la incógnita, cuando actúa las cargas exteriores, cero. Entonces son desplazamientos en una estructura que conocemos, que es isostática, que las causas que generan o provocan ese desplazamiento las conocemos porque son las cargas que tiene nuestro sistema hiperestático. ¿Sí? Bien. Mu1, Mu2, Mu3, que son los desplazamientos en el sistema hiperestático. ¿Esos desplazamientos los podemos calcular? Sí, porque en realidad no hay que calcularlos, porque son desplazamientos que ya están como cargas, actúan como cargas en nuestro sistema hiperestático. Entonces tenemos que ir y mirarlos, pero los conocemos. Ahora, Mu1,1, Mu1,2, Mu2,1, esos términos de carga muy J, para llamarlo en forma general, ¿los conocemos? No. Ahí está la cuestión. ¿Por qué no los conocemos? Porque esos son desplazamientos en dirección de la incógnita 1 cuando actúa la incógnita 2. Entonces, el desplazamiento en dirección de la incógnita 1 lo podemos indicar, pero lo origina una incógnita 2, que no sabemos cuánto vale, entonces no lo podemos calcular. ¿Se entiende? O sea, como no sabemos cuánto valen las incógnitas, no podemos determinar cuánto valen los desplazamientos. ¿Por qué? Porque esas incógnitas son los que producen los desplazamientos muy J. Entonces, lo que plantea el método es reemplazar los mu y J por los f y J por xj. ¿Qué significa esto? En vez de cargar nuestro sistema complementario con xj, el valor, por ejemplo, de x1, que es la incógnita 1, entonces, cuando nosotros cargamos con la incógnita 1, nuestro sistema complementario, de ahí obtenemos el mu 1, 1, o sea, en dirección de 1 debido a 1, el 2, 1, el 3, 1, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no sabemos cuánto vale. ¿Qué dice el método? Vamos a cargar el sistema complementario con valores unitarios de esas incógnitas. Entonces, al tener valores unitarios, esos desplazamientos en el sistema complementario los vamos a poder calcular, porque van a estar originados no por un valor que desconocemos, o sea, por una incógnita, sino van a estar generados por un valor unitario, es decir, por 1. Es un valor de la incógnita unitaria. ¿Estamos? Entonces decimos que x1 vale 1, x2 vale 1, x3 vale 1, x4 vale 1, y x5, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? No es lo mismo un desplazamiento, por ejemplo, el 2, 1, que es en dirección de 2 cuando actúa la incógnita 1, que decir un desplazamiento en dirección de incógnita 2 cuando actúa la incógnita 1 unitaria. ¿Está claro? No es lo mismo. Les pongo un ejemplo cualquiera.
una reacción cuando P vale P, que es incógnita, no sé cuánto vale, que una reacción cuando P vale igual a 1. Entonces, ¿qué hacemos? Como calculamos acá esos desplazamientos para valores unitarios de las incógnitas, luego tenemos que multiplicar por el verdadero valor de la incógnita. Es decir, supongamos, rápido, viguita simplemente apoyada con una fuerza P en el medio. Entonces, yo les digo, calcula la reacción. Y me van a decir, no puedo, profesor. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto vale P. Bueno, vamos a hacer una cosa. Supongan que P vale 1. Entonces ustedes calculan las reacciones para P igual a 1 y trazan los diagramas de esfuerzos internos para P igual a 1. Ahora vengo y les digo, bueno, ¿saben qué? P vale 3,45. Bueno, entonces ¿ustedes qué hacen? Las reacciones obtenidas para valor unitario de P las multiplican por 3,45. Y los diagramas de MNQ los multiplican por 3,45. Esto es lo mismo. Nosotros tenemos que calcular un desplazamiento. No sabemos cuánto vale la causa que lo origina, porque es una incógnita hiperestática. Entonces decimos, bueno, vamos a hacer valer esa incógnita, la reemplazamos por un valor unitario. Hacemos xy o xj igual a 1. Entonces luego resolvemos todo el sistema complementario con ese valor unitario de reacción, y lo que tenemos que hacer es calcular cuánto vale esas incógnitas x1, x2, x3, etc., y después multiplicamos todo lo que obtenemos en el sistema complementario por el verdadero valor. Y ahí lo tienen en pantalla. O sea, cuando nosotros decimos que los desplazamientos, estos, mu 2,2, 2,1, 1,2, o sea, el mu nn que tiene indicado acá, son originados por el verdadero valor de la incógnita, y decimos, ahora lo que vamos a hacer es, optamos por un valor unitario de la incógnita, lo tenemos que multiplicar por xj para obtener ese valor. Lo que pasa es que al cambiar, conceptualmente, que decimos, en vez de tener los mu y j, van a aparecer los f y j. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el mu y j y el f y j? Ambos son desplazamientos en dirección de la incógnita i cuando actúa la incógnita j, pero en el caso de el mu y j es cuando actúa la incógnita j con su verdadero valor, y en el caso del f y j, que se llama, que es el coeficiente de flexibilidad, es cuando actúa el valor unitario. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el f y j, ¿sí?, que es el desplazamiento en dirección de la incógnita i cuando actúa la incógnita j de valor unitario, lo multiplico por el verdadero valor de j, obtenemos el mu y j. Profe. Algo que se hubo muy rápido, algo que se les escapa, me paran y me avisan. Profe, hay un chico en sala de espera. Gracias por avisarme. 2. Admitir y admitir. Ahí están entrando. Bien, gracias. Bien, entonces esa es la idea. Nosotros vamos a reemplazar esos valores, esos desplazamientos del sistema complementario, que son debido a las incógnitas, por desplazamientos que son originados por incógnitas unitarias. De ahí la diferencia entre el mu i j y el f i j. ¿Venimos bien hasta acá? Bien, espero. De esta manera, nosotros vamos a tener lo mismo que vimos recién, lo escribimos en forma vectorial y matricial. Por un lado vamos a tener el MUI. El MUI, que es el vector de los desplazamientos de apoyo correspondientes a las incógnitas. Estos son datos, ¿sí? Son los desplazamientos que tenemos en la estructura hiperestática en dirección de la incógnita. El MUI 0 es el vector de los desplazamientos en la estructura primaria correspondiente a las incógnitas, ¿sí?, lo que vimos recién. El mu 2,0, el desplazamiento en dirección de la incógnita 2, cuando actúan las cargas exteriores, o sea, en el sistema primario. F es la matriz flexibilidad estructural y está formada por los coeficientes de flexibilidad, que eran, como vimos recién, los desplazamientos en dirección de la incógnita I cuando actúa la incógnita J
de valor unitario. Y finalmente xy, que es x1, x2, x3, es el vector de las incógnitas hiperestáticas, que es las que queremos averiguar. Dicho de otra manera, mu sub i es igual a mu i0 más f por x. ¿Por qué queremos averiguar nosotros? Vamos a volver un cachito para atrás, acá. No la tengo escrita, bueno, vamos a trabajar sobre esta. ¿Por qué queremos determinar cuánto vale x? Porque nosotros partimos en principio de la clase diciendo que todo lo que pasa en el sistema hiperestático, que es la estructura que queremos resolver, y no podemos, no tenemos los métodos de la estática para hacerlo, es igual a lo que pasa en el sistema primario más el sistema complementario. De toda esa igualdad que hay, el método plantea, repito, desplazamiento en dirección de las incógnitas. Entonces, plantea que los desplazamientos en dirección de las incógnitas en la estructura hiperestática, mu sub i, que lo tenemos, es igual a los desplazamientos en el sistema primario más los desplazamientos en el sistema complementario. F por X, ¿por qué? Porque consideramos F de los desplazamientos para valores unitarios y multiplicamos por el verdadero valor. De acá nosotros, ¿qué nos queda? Nos queda una ecuación. ¿Sí? Todo lo que tenemos ahí lo conocemos salvo X. Mu i son desplazamientos en la estructura hiperestática, es dato. Mu i0 son desplazamientos en dirección de las incógnitas debido a las cargas exteriores. Ahora vemos cómo lo calculamos, lo podemos calcular. F, matriz flexibilidad, formada por los coeficientes de flexibilidad, ¿sí? Que son los desplazamientos en dirección de la incógnita y cuando actúa la incógnita J unitaria, o sea que como la causa es unitaria, ahora podemos calcular esos desplazamientos. Y X es lo que queremos calcular. Entonces, ¿qué hacemos con esta ecuación? La resolvemos y calculamos cuánto vale x1, x2, x3, xn. O sea, determinamos el valor de las incógnitas. ¿Qué hacemos con el valor de las incógnitas? Bueno, nosotros teníamos un planteo que teníamos una estructura primaria hiperestática igual a una estructura primaria, que esa sí se puede resolver por completo, porque las cargas que actúan, las causas, que son las cargas, conocemos su valor, y un sistema complementario. Entonces el sistema complementario, ustedes vieron en la práctica, o los ejemplos que vimos que están en apunto, que tienen en los otros videos, que calculan para x1 igual a 1. Entonces, ¿qué es calcular para x1 igual a 1? Calculan, sacan las reacciones, ¿sí? Del sistema complementario cuando actúa x1 igual a 1, sacan las reacciones, trazan los diagramas de esfuerzos internos y deforman esa estructura. Lo mismo lo hacen para x2, lo mismo lo hacen para x3 y lo mismo lo hacen para x4. Pero todo el sistema complementario va a estar resuelto en función de valores unitarios de las incógnitas. ¿Por qué? Porque precisamente no sabemos cuánto valen porque son incógnitas. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos mediante esta ecuación que ven ahí cuánto vale x1, cuánto vale x2, etcétera, etcétera, y después tomamos el sistema complementario que teníamos resuelto para x1 igual a 1, multiplicamos todo lo que obtuvimos por el verdadero valor de x1, es decir, las reacciones, por ejemplo, los diagramas de esfuerzos internos, la deformada. Lo mismo hacemos con x2 y lo mismo hacemos con x3. Una vez que tenemos todo resuelto, ¿qué hacemos? Sumamos. Entonces, si nosotros queremos saber cuánto vale la reacción vertical en 1 del sistema hiperestático, va a ser igual a la reacción vertical en 1 del sistema primario, que esa no teníamos ningún problema, la conocíamos de una, más la reacción vertical en 1 del sistema x1, más la reacción vertical en 1 del sistema x2, etcétera, etcétera. ¿Qué los conocemos? ¿Por qué? Porque para calcular la reacción en x1, ¿qué hicimos? Supusimos que x1 valía 1 y calculamos la reacción. Y después finalmente calculamos el valor de la incógnita. Por lo tanto sabemos cuánto vale. ¿Se entiende hasta acá alguna pregunta? ¿No? ¿Están, no? ¿O se fueron? Estamos. Muy bien. Bien, sigamos ahora. Entonces, si está claro, este es el planteo del método. Lo que tenemos que ahora es ver cómo hacemos para calcular cada término de la expresión del método de la fuerza. Vamos a comenzar viendo cómo determinamos los términos de carga. Esos términos de carga, los mu i0, repetimos, son los desplazamientos en dirección de la incógnita i,
cuando actúa la incógnita 0. La incógnita 0, perdón, cuando actúa las cargas exteriores. Nosotros vamos a tener distintos tipos de cargas, es decir, cargas de distinta naturaleza. Vamos a trabajar con estructuras, como ya venimos haciéndolo, que están sometidas a cargas estáticas, a efectos de temperatura, o sea, cargas térmicas, y a desplazamientos de apoyo, cargas de magnitudes elásticas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar el principio de superposición de efectos, y vamos a calcular los términos de carga, ¿sí?, cuando actúan las cargas estáticas, luego lo hacemos para las cargas térmicas, y luego lo hacemos para las cargas elásticas. Finalmente sumamos y obtenemos los términos de carga, ¿sí?, para el conjunto de cargas que tenemos en la estructura. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos calcular esto? Y bueno, pensemos qué es. ¿Sí? Supongamos que queremos calcular el muy cero. Vamos a comenzar viendo cargas estáticas. Entonces, el muy cero, debido a Q, a cargas estáticas, ¿cómo lo calculo? ¿Planteo sumatoria de fuerza, sumatoria de momento? No, a ver, esperemos. Pensemos un poquito. ¿Qué es el muy cero? Es un desplazamiento en dirección de la incógnita I cuando actúan las cargas exteriores. Ah, es un desplazamiento, entonces lo podemos calcular aplicando el principio de trabajos virtuales. Sí. ¿Por qué? Recuerden, del anterior, que nosotros el principio de trabajos virtuales lo podemos usar para calcular magnitudes estáticas o para calcular magnitudes elásticas. Y hemos hecho un montón de ejercicios donde debemos calcular, por ejemplo, un desplazamiento horizontal de un punto. Bien, es eso lo que nos pide. Entonces nosotros, estos términos de carga, debido a cargas estáticas muy cero, los podemos resolver mediante la aplicación del principio de trabajos virtuales. Bien. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un sistema real de deformaciones y un sistema virtual de cargas. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es nuestro sistema real de deformaciones? ¿Y cuál será en el método de la fuerza? Entonces, pensamos un poquito, relacionamos con trabajos virtuales, y nosotros teníamos que nuestro sistema real de deformaciones era la estructura que queríamos resolver, bien, pero más allá de eso, la deformábamos e indicábamos el desplazamiento, debido a ¿qué? A las cargas que tenía esa estructura. Entonces, en línea con eso, si nosotros sabemos que el muy cero que queremos determinar es el desplazamiento en dirección de la incógnita I, debido a cero, debido a las cargas exteriores, ¿quién origina ese desplazamiento? Las cargas exteriores. Entonces, nuestro sistema real de deformaciones va a ser nuestro sistema primario, porque ese muy cero lo vamos a indicar y lo vamos a medir en el sistema primario. Entonces, así podemos determinar cuál es nuestro sistema real de deformaciones. Ahora, ¿qué hacíamos? Armamos el sistema virtual de cargas. ¿Qué era el sistema virtual de cargas? Era la estructura cargada con una magnitud estática unitaria correspondiente con la magnitud elástica que queremos calcular. Entonces, si nosotros queremos calcular un desplazamiento en dirección de la incógnita I, vamos a tener que cargar la estructura con una fuerza unitaria y positiva en dirección de la incógnita I, que es nuestro sistema complementario x igual a 1. Y noten que tiene acá arriba el guioncito, esto significa que es unitario, que es para diferenciarlo de los valores xy, ¿no? Porque xy es el verdadero valor de la incógnita, y xy con la rayita arriba es el valor unitario de la incógnita. Lo mismo con todo lo que surja respecto de si es unitario, va a ir con la rayita arriba. ¿Se entiende esto? Esto lo tomo en los exámenes, sea de aprobación directa o final. Así que espero que lo entiendan, y si no, me preguntan. No es muy difícil y no hay que estudiarlo de memoria. Y simplemente, lo que les comenté recién, identificar qué es lo que queremos calcular. Entonces de ahí nos sale automáticamente en qué sistema estamos, y ver cómo generamos, en este caso, el sistema virtual de cargas, que bueno, ya lo tenemos resuelto porque es el sistema X y igual a 1. Entonces, ¿qué hacemos? Planteamos trabajos virtuales. Planteamos la ecuación de trabajos virtuales, muy cero, debido a Q, por el XY igual a 0, a 1, perdón,
que no está puesto ahí, es igual a la suma de las integrales. Fíjense que acá vamos a decir que directamente los términos de carga es igual a las integrales de momento. ¿Por qué descartamos el corte y por qué descartamos el axial? Porque las estructuras de barra y aporticadas que estamos trabajando, la rigidez axial y la rigidez al corte es mucho más grande que la rigidez flexional. Es decir, estos términos que tienen acá abajo, el E por A y el G por A, son mucho más grandes que el EJ. Al ser mucho más grandes estos términos, estas integrales tienden a cero. O sea, tienden a cero. Mejor dicho, tienden a tener valores muy poco significativos frente al valor que puede surgir de esta integral del momento. Por lo tanto, por una cuestión de simplificar nuestra ecuación y nuestro desarrollo del ejercicio, directamente decimos que el mu i 0 debido a q es igual a la integral del mi por el m0, en este caso debido a las cargas estáticas, sobre j diferencial x. Fíjense que el mi, que es unitario, tiene acá el guioncito. Este mi raya es distinto del mi. El mi raya es el momento, el diagrama momento, cuando actúa la incógnita y unitaria. Y el mi es el momento flector cuando actúa la incógnita y. Por eso es importante diferenciar cuál es unitario y cuál no. Más o menos parecido como trabajos virtuales. Bueno, de la misma manera, con este sistema real de formaciones y el sistema virtual de cargas, ¿sí? Planteamos trabajos virtuales para cargas térmicas y para desplazamiento de apoyo y obtenemos cuánto vale los mu i 0 debido a temperatura y a desplazamientos de apoyo. Cuando ustedes resuelvan, lo mismo vale para ahora lo que vamos a ver, los coeficientes de flexibilidad. Cuando ustedes estén resolviendo en la práctica ejercicios del método de las fuerzas, no tienen que estar planteando el principio de trabajos virtuales. No es que ustedes tienen que, por ejemplo, tienen que determinar cuánto vale el mu 1, 0, y no es que dicen, bueno, entonces mi sistema real de deformaciones va a ser el sistema primario, mi sistema virtual de cargas es mi sistema x1 igual a 1, entonces mu 1, 0 debido a q por el x1 es igual a la integral del m1 por el m0 sobre j diferencial x más kappa por la integral, bla, 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 desarrollar todo. No, directamente ustedes plantean la expresión que tienen acá. ¿Sí? El mu 1, 0 debido a q va a ser igual a la integral del m1 raya por m0 sobre j diferencial x. Y si esa integral la van a ir, digamos, planteando por cada barra de la estructura, o a su vez, o sea, van a poner de la barra 1 a la barra 2, del nudo 1 al nudo 2, o directamente acá abajo, barra 1, 2, tienen que identificarlo, van a tener que decir, bueno, cuando no tienen MI o no tienen M0, van a tener que decir que es igual a 0, esa integral, y si en alguna barra tienen una discontinuidad en la función, van a tener que separar ese punto donde se presenta la discontinuidad, lo llamarán A, B, C, como quieran, y van a plantear la integral entre 1 y A y entre A y 2. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos una barra, un diagrama, momento flector, ¿sí? Entre el nudo 1 y el nudo 2, y que en el medio, un punto que llamaremos A, digamos, entre 1 y A, el momento flector es lineal, ¿sí? Y a partir del punto A, el momento flector es parabólico. Entonces van a tener que separar para poder integrar. En el apunte tienen las tablas de integración, no lo vamos a terminar de resolver, pero tienen cómo integrar esas funciones. Bien. Seguimos. Ahora lo que nos queda determinar son los coeficientes de flexibilidad, los F y J, que recordemos que eran los desplazamientos en dirección de la incógnita XY cuando actúa la incógnita XJ unitaria, de valor unitario. ¿Cómo lo vamos a resolver? También aplicando el principio de los trabajos virtuales. Bien, tenemos que determinar cuál es nuestro sistema real de deformaciones en primera parte, y después determinar cuál va a ser nuestro sistema virtual de cargas. Entonces, lo mismo que hoy. No tengo que aprender de memoria que cuando calculo el
F1, 2, el sistema X1 me va a dar tal cosa, el X2 me va a dar tal cosa, si es al revés, pero uy, me mató porque me pidió el 2-1, me pidió el 1-2, bueno, no sé, no importa. Yo tengo que calcular el FIJ. Entonces, ¿qué digo? A ver, ¿qué es el FIJ? El FIJ es el desplazamiento en dirección de la incógnita I debido a la incógnita J. Entonces, ¿dónde va a estar indicado? En mi sistema complementario cuando actúa la incógnita J, porque es debido a J. Entonces, cuando actúa la incógnita J unitaria, ahí voy a tener el sistema complementario, que voy a tener mi estructura, sistema complementario, XJ, por ejemplo, X3 igual a 1, indicada la magnitud estática, ¿sí? Va a estar la deformada, y en esa deformada voy a indicar los F y J, que van a ser los desplazamientos en las distintas direcciones de las incógnitas debido a esa incógnita generalizada. Perfecto, entonces tenemos identificado el desplazamiento que queremos calcular. Entonces, nuestro sistema real de deformaciones es el sistema complementario. Bien, ahora tenemos que ver, o armar nuestro sistema virtual de cargas. ¿Qué era? La estructura cargada con una magnitud estática unitaria correspondiente con la magnitud elástica que queríamos calcular. Nosotros queremos calcular, en este caso, un desplazamiento en dirección de la incógnita I, ¿sí? Cuando actúa la incógnita J, pero lo queremos calcular en dirección de la incógnita I, nuestro sistema virtual de cargas va a ser la estructura cargada con una magnitud unitaria en dirección de I, que ese lo tenemos, es nuestro sistema complementario para X igual a 1. ¿Se entiende? Entonces, identificado el sistema complementario, identificado, digamos, el sistema real de deformaciones, identificado el sistema virtual de cargas, para poder determinar cuánto vale el FIJ, lo que hacemos es aplicamos el principio de los trabajos virtuales, como hicimos recién con los términos de carga. Entonces tenemos que el FIJ es igual a la integral del MI raya, o sea, unitario, por el MJ, sobre, que también es unitario, pero formalmente acá, por trabajos virtuales, no ponemos la raya, ¿sí? Sobre J diferencial X, más kappa por QI, QJ sobre G por A diferencial X, más el axil. Como dijimos anteriormente, despreciamos los valores de las integrales del corte, el axil, en este tipo de estructuras. Si estamos trabajando con estructuras reticuladas, obviamente lo que vamos a despreciar es el momento del corte. El axil es la única integral que vamos a tener, porque el principal esfuerzo que tiene una estructura reticulada, obviamente, es el axil, no tiene ni corte ni momento. O sea, esto que les quede claro, no es que el método plantea y elimina corte y axil, no, no. Es una simplificación que originalmente se hizo porque esto se resolvía todo a mano. Entonces, de esta manera eran menos cálculos y se avanzaba, o sea, se trabajaba menos y se obtenía un resultado que era prácticamente el mismo. Bien, de esta manera entonces, nuestros F y J van a ser la integral del MI por el MJ sobre J diferencial X. Fíjense cómo esto es trabajos virtuales, esto estoy aplicando trabajos virtuales para poder determinar algo, y acá ya es la expresión del FIJ para el método de la fuerza. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros acá planteamos el MI, ¿sí? Que era el M de nuestro sistema virtual, por el M de nuestro sistema real, por eso la raya y la no raya, y acá planteamos el MI raya y el MJ raya. ¿Por qué? Porque la raya es del sistema, digamos, debido a XI igual a 1 y debido a XJ igual a 1. Ambos momentos flector son, ¿cómo se llama? Unitarios, debido a causas unitarias. Con esto, ustedes pueden ya plantear el ejercicio y lo que tienen que hacer es resolver, ahora lo vamos a ver, y determinar, encontrar los valores de los mu y 0 y de los f y j. Con eso se plantea, se arma la ecuación, se despejan, se calculan las incógnitas hiperestáticas y luego multiplican todo lo que obtuvieron con los valores de las incógnitas y lo suman y tienen la estructura resuelta. Si no hay dudas hasta acá, vamos a ver un poco la metodología que tienen en el apunte, que también se vio con un ejemplo en los otros videos, para resolver estructuras, y vamos a ir haciendo algunos comentarios en cada punto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Silencio.
¿Están o no están? Sí, sí, profe. Muy bien. Muchas gracias. Hoy le tocó a Batista estar presente. Los demás están tirados tomando mate. Bueno, vamos con esta metodología haciendo hincapié en algunas cositas. Lo primero que tenemos que hacer para resolver nuestra estructura es determinar el grado de indeterminación estática de la estructura propuesta. Este grado de indeterminación hiperestática se plantea, o sea, podemos plantear la ecuación del balance del grado de libertad que tienen precisamente en el apunte de grado de indeterminación estática, que no se los voy a mencionar, creo que está de más, porque también lo vimos en estabilidad. O sea, ¿qué es eso? Esa expresión. Es una expresión que nos dice, es un balance de grado de libertad, nos dice si me sobran, me faltan, no tengo la cantidad de vínculos necesarios, tanto internos como externos. Es decir, me puede decir si es isostático, hiperestático o hipostática la estructura. Pero no se olviden que no podemos dejar de obviar, y lo tenemos que hacer siempre, es el análisis de sustentación de la estructura. ¿Está bien? Entonces, no importa qué camino usen, la sustentación la tienen que analizar sí o sí. Y luego plantear las alternativas de los isostáticos fundamentales. Ahora, si ustedes quieren plantear primero la ecuación del grado de indeterminación estática para decir, bueno, determinamos mediante expresión que el grado de indeterminación estática es 4, eso significa que vamos a tener 4 incógnitas. ¿Sí? O sea, si lo quieren adelantar, lo hacen. Si no, de ese análisis de sustentación se van a ir desprendiendo los isostáticos, y de esos isostáticos es que libero, porque en realidad estoy liberando algo, para obtenerlo. Y ahí es la incógnita. Veamos un ejemplo. Y conviene, una cosita también importante, conviene siempre plantear muchas alternativas de isostático fundamental. No hay un solo isostático fundamental que responde a una estructura. ¿Sí? Ahora vamos a ver con este ejemplo sencillo. ¿Por qué les digo que conviene plantear distintas alternativas? Porque ustedes, sí, o sea, ya saben que para resolver el sistema hiperestático, lo que van a hacer es van a resolver el sistema primario y el sistema complementario. ¿El sistema primario qué es? La estructura, el isostático fundamental con las cargas exteriores. ¿Y el sistema complementario qué es? El isostático fundamental más las incógnitas hiperestáticas. O sea que lo que van a tener que resolver siempre es el isostático fundamental. Entonces, ¿a qué apunto con esto? Tal vez a alguno le es más fácil resolver algún tipo de estructura que otra. Por ejemplo, a alguno le puede convenir más resolver un triarticulado que resolver una estructura que la chapa 1 tenga un empotramiento y la chapa 2 tenga un apoyo simple, vinculados con una articulación. ¿Me explico? O sea, busquen, planteen las distintas alternativas del isostático fundamental y eligen, y van a elegir las que más les convenga a ustedes. ¿Está claro? La que más fácil les resulte para resolver. Igualmente, a los efectos de la evaluación que van a tener ustedes en los parciales, o final, o aprobación directa, no se confíen con resolver siempre el mismo tipo de estructuras. ¿Por qué? Porque puede ser que en el examen, el JTP, les tire una estructura a resolver, o se les tire yo en el examen final, una estructura a resolver por el método de las fuerzas, que solamente tienen la posibilidad de un solo sistema isostático fundamental. O bien les diga, utilicen este isostático fundamental. Es decir, traten de ir variando para seguir repasando con todos los temas de resolución del sistema de estructuras isostáticas. Bien, entonces nosotros acá planteamos distintas alternativas. Entonces vemos la alternativa A, hay una cosita que no les mencioné recién, pero sí lo tienen los videos y los apuntes, es que ese isostático fundamental surge de ablandar la estructura, pero la vamos a ablandar quitando vínculos externos y colocando vínculos internos, es decir, liberando restricciones. Nunca podemos obtener un isostático fundamental agregando vínculos externos o quitando vínculos internos, por más que resulte una estructura isostática, y ahora vamos a ver ejemplos de eso. Bien, la alternativa A que tienen en pantalla, o sea, primero analizamos el hiperestático.
¿Sí? Tenemos un tensor es un vínculo interno de primera especie, como bien ustedes conocen. Son 3 barras con un apoyo, un empotramiento en 1, un apoyo doble en 4 y un tensor que une el punto 2 con el punto 5. Entonces, siempre cuando isostaticemos, para el método de la fuerza, vamos a cortar el tensor, que es una incógnita, ¿sí? Porque es un vínculo de primera especie. Entonces, corto el tensor, ¿y qué nos queda? Este portiquito con un empotramiento y un apoyo doble. Fácil. 3 grados de libertad, porque es una sola chapa. 5 vínculos externos, me están sobrando 2. ¿Sí? Entonces, tengo que quitar 2, aparte del tensor, o sea, esta estructura tiene un grado de intervención estática 3, pero más allá de eso, tengo que sacar, como cortar el tensor, tengo que sacar 2 vínculos externos. La alternativa A, lo que hacemos es quitar el apoyo doble, que está en 4. ¿Sí? Entonces me queda, con eso, al quitar 2 vínculos externos, estoy balanceando, digamos, el balance de grado de libertad me da 0, ¿y qué nos queda? Una chapa con un empotramiento, lo cual es isostática. O sea, el isostático fundamental cumple acá la condición de que es una estructura isostática, y además cumple que se quitaron vínculos externos. ¿Está bien? No se agregaron vínculos externos ni se quitaron articulaciones o vínculos internos, salvo el tensor, que es un capítulo aparte. Bien, vamos a la alternativa B. La alternativa B, cortamos el tensor, teníamos el empotramiento acá, ponemos un apoyo doble, liberamos un grado de libertad, seguimos recorriendo, colocamos una articulación en el nudo 6, donde concurren 2 barras, o sea que liberamos 2 grados de libertad, y finalmente dejamos el vínculo de segunda especie que tenemos en 4. O sea que, en este caso, el balance de grado de libertad a 0, se trata de un triarticulado que no presenta vinculación aparente porque las articulaciones no están alineadas. O sea, se aplicaron los procedimientos adecuados para isostatizar la estructura, y la estructura es isostática. La alternativa C, lo mismo, ¿sí? Cortamos el tensor, sacamos el giro, liberamos el giro, reemplazando el empotramiento por un apoyo doble en 1, no agregamos más nada, no agregamos nada, y el apoyo doble que teníamos en 4 lo reemplazamos por un apoyo simple, es decir, liberamos la dirección horizontal. Nos queda un portiquito simplemente apoyado, sin vinculación aparente, isostático, porque la normal del plano de deslizamiento, el apoyo que está en 4, no pasa por la articulación del apoyo doble que está en 1. ¿Sí? Estabilidad. Bien, o sea que cumple con la condición de isostático fundamental. Veamos con la alternativa D. ¿Es isostático? Sí, fíjense que es una chapa, y esta chapa está con un apoyo de tercera especie, el empotramiento en 4. Así que 3 grados de libertad, 3 vínculos externos, balance de grado de libertad igual a 0, no presenta vinculación aparente, la chapa es isostática. Pero ¿qué pasa? Analicemos un poco cómo llegamos a esa estructura isostática. Y vemos que en 1 teníamos un empotramiento, ahora no tenemos nada. O sea que liberamos las 3 direcciones. ¿Está bien? Sí, está bien. Cumple con el procedimiento para obtener el isostático fundamental. En D, lo que hicimos fue cortar acá lo que hicimos es cortar el tensor. También está bien. Seguimos recorriendo, en 3 no tengo nada, me sigue todo igual, en 6 todo exactamente igual, 5 no pasa nada, y en 4 teníamos originalmente, acá estoy mostrándoles un apoyo doble, y ahora tenemos un empotramiento. Es decir, que agregamos un vínculo externo, cosa que no podemos al momento de isostatizar o al momento de encontrar nuestro isostático fundamental. Es decir, la alternativa D que tenemos acá cumple que es una estructura isostática, pero no es una estructura isostática fundamental. ¿Por qué? Porque no se obtiene quitando vínculos externos, sino quité vínculos externos y agregué vínculos externos. Es decir, quité en 1, quité en 4, o mejor dicho, en 4 agregué la restricción al giro que antes no tenía. ¿Está claro? O sea, es importante ese procedimiento. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, por lo menos digan no. Vamos con este ejemplo. Este ejemplo que tienen acá está sacado, no me acuerdo, si un examen final, de ahora, de hace poquito, de la parte de virtualidad, o si lo saqué de
de un examen de aprobación directa. O sea que es algo que tomo para que ustedes demuestren que saben la teoría y puedan aprobar la materia, ya sea en un procedimiento o en otro, pero con esto sí se aprueba la materia. Bien, ¿cuál es el enunciado de este ejercicio? Es determinar cuáles de las siguientes estructuras son estructuras isostático fundamental de la estructura hiperestática dada, que es la que tienen ahí en color azul. Bueno, mismo procedimiento de siempre. ¿Qué hacemos? Vamos a analizar nuestra estructura hiperestática para ver qué se trata. Bueno, vemos que tenemos un tensor, que lo voy a cortar, una articulación intermedia acá, apoyo simple sin articular el nudo, apoyo doble, apoyo simple, nudo rígido. Bueno, listo, vamos a empezar a analizar. Comenzamos con la A. Entonces, lo primero que hago es, puedo analizar el procedimiento, se me ocurre, cualquiera de las dos es lo mismo, pero puedo analizar el procedimiento que aplicamos para poder isostatizar la estructura. Entonces comienzo, digamos, si quieren, por acá, por el nudo 4. Nudo 4, el tensor lo corté, está bien que corte el tensor, y lo primero que hago. Después, el nudo 4 teníamos un apoyo doble, lo quitamos, está bien, podemos quitar vínculos externos. Seguimos recorriendo, este nudo queda igual, este queda igual, llega acá, caramba, acá teníamos una articulación y ahora no tenemos una articulación. Y nosotros dijimos que para formar el isostático fundamental no podemos quitar vínculos internos. Por lo tanto, ese es un punto que es incorrecto. Esta estructura, que vamos a seguir analizándola, que deben seguir analizándola cuando estén haciendo el examen, ya sabemos que no corresponde a una estructura isostática fundamental. ¿Por qué? Porque el procedimiento no estuvo bien empleado. ¿Por qué? Porque quitamos una articulación intermedia que tenemos aquí. No obstante, seguimos y vemos qué pasa en este nudo. En este nudo teníamos un apoyo simple y ahora tenemos un apoyo doble. Agregamos un vínculo externo. O sea, teníamos libre el desplazamiento horizontal y ahora lo restringimos. Eso no se puede hacer. Así que también está mal. Seguimos recorriendo la estructura hacia arriba y en el nudo 9 vemos que quitamos el vínculo externo. Eso está bien. Así que no hay problema. Veamos el resto. Nudo 1 teníamos empotramiento, ahora tenemos un apoyo doble, es decir, liberamos el giro. Está bien, va de acuerdo al procedimiento que tenemos que emplear. En 2 teníamos una articulación, seguimos teniendo la articulación en 2, que concurren las 3 barras, lo cual está bien. Y finalmente, acá teníamos un apoyo simple, en el nudo 3, y ahora tenemos un apoyo doble. O sea que estamos igual que en el caso anterior, agregamos una restricción de vínculo externo, lo cual está mal. O sea que esta estructura, independientemente de que sea, si es isostática, hipostática o hiperestática, no puede ser una estructura fundamental. ¿Por qué? Porque no se respetaron las condiciones para obtener el isostático fundamental. Ahora, vamos a analizar, no obstante, debemos analizar también si la estructura es hiperestática, isostática o no, porque el análisis es completo. Entonces, si nosotros analizamos, vemos, por ejemplo, que tenemos una estructura con apoyo doble, articulación y apoyo doble, me forma un triarticulado, ¿sí? Que sería todo esto con esto que está acá. Sin vinculación aparente, porque las 3 articulaciones, la que está en 1, la que está en 2 y la que está en 8, no están alineadas. Bien, esta articulación, apoyo doble ficticio, apoyo doble. Entonces esa estructura es hiperestático. Por lo tanto, no es isostático fundamental. ¿Por qué? Porque no cumple esas 3 condiciones que vimos ahí, que están marcadas con el circulito, y además es una estructura que sigue siendo hiperestática. De la misma manera, vamos a seguir analizando las otras opciones. Vamos con la B. La B también, comenzamos, qué sé yo, por ejemplo, por este nudo. Cortamos el tensor, lo cual está bien. Teníamos apoyo doble en el nudo 4, ahora tenemos simple, quitamos una dirección, está bien el procedimiento. Seguimos recorriendo, no hay cambios. Articulación, que siguen concurriendo las 3 barras, no hay cambios. Venimos acá, seguimos teniendo el apoyo simple y seguimos teniendo el apoyo doble. Hasta ahora, sin cambios, no estoy haciendo nada que no se deba. Vemos qué pasa con el resto de la estructura. Teníamos el empotramiento, sigo teniendo el empotramiento, está perfecto, no cambia nada. No tenía articulación,
en el nudo 2, articulamos las 3 barras que concurren en el nudo 2, lo cual está bien, porque puedo agregar un vínculo interno, y dejo el apoyo simple. Por lo tanto, acá no, digamos, todos los procedimientos, el procedimiento para poder obtener el sistema hiperestático es correcto. Ahora vamos a ver si es isostática la estructura. Entonces, comenzamos con el análisis de sustentación, vamos a ir más rapidito. Esta chapa isostática a tierra está sustentada a tierra por sí sola, pues está empotrada. Articulación, que es apoyo doble ficticio. Apoyo simple, viga simplemente apoyada. Articulación, apoyo doble ficticio, ¿no? Articulación intermedia, apoyo doble que tienen acá, es un triarticulado, o sea que nos está sobrando un vínculo externo acá. Y finalmente articulación o apoyo doble ficticio, apoyo simple, esto es isostático. Por lo tanto, esta estructura es hiperestática, ¿sí? Porque me está sobrando, tendría que quitarle o liberar una dirección de acá, cosa que no podría, porque tendría vinculación aparente, o directamente, no tendría vinculación aparente. Podría liberar una acá, o directamente saco el apoyo simple. O sea, que la estructura B está bien el procedimiento para obtener la estructura isostática, pero la estructura no es isostática, es hiperestática. Por lo tanto, no es, obviamente, isostático fundamental. De la misma manera, vemos qué pasa con C. La analizamos rápido. Cortamos el tensor, está bien, mantenemos apoyo doble en 4, está bien, ¿sí? Mantenemos la articulación en 6, está bien, quitamos apoyo simple en 8, creo que es esto 8, no ve bien, está bien, dejamos el apoyo doble que está en 9, está bien, liberamos el giro en 1, cosa que está bien, mantenemos articulación en 2, está bien, y mantenemos el apoyo simple en 3. No hicimos nada, como en el caso de la opción B, no hicimos nada mal. Hasta ahora lo que hicimos está bien. Ahora, ¿es isostática la estructura? Bueno, veamos que sí, o sea, que el balance de grado de libertad sea cero, que no tenga vinculación aparente. Entonces, bueno, si la analizamos, vemos que tenemos, por ejemplo, acá tengo 3 apoyos simples con articulaciones intermedias, vamos a empezar por acá. Articulación, apoyo doble, articulación, apoyo doble, acá tenemos un triarticulado sin vinculación aparente isostática. Apoyo doble ficticio, articulación, apoyo doble, otro triarticulado isostático, sin vinculación aparente, apoyo doble ficticio, apoyo simple, por lo tanto la estructura es isostática, cumplimos con los procedimientos, por lo tanto afirmamos que es un isostático fundamental que se desprende de la estructura que queremos resolver. De la misma manera, seguimos con el ejemplo, vemos la estructura en D, la recorremos, ¿sí? Cortamos el tensor, lo que está bien, sacamos el apoyo doble que está acá, que estoy señalando en 4, lo cual es correcto que lo haya hecho, seguimos recorriendo, no hay cambios, pero acá noten que sí hay un cambio. ¿Por qué? Porque originalmente teníamos una articulación, que se la estoy indicando acá en el hiperestático, que articulaba las 3 barras que concurrían al nudo. Y acá la articulación articula la barra horizontal respecto a la vertical. Entonces, en cierto modo, lo que estuvimos haciendo acá es sacamos un vínculo interno, o sea, quitamos una articulación. Seguimos recorriendo, agregamos articulación acá en este nudo y quitamos apoyo simple, lo cual es correcto, dejamos el apoyo doble, no hay problema, dejamos el empotramiento, no hay problema, y quitamos el apoyo doble, no hay problema. O sea que el proceso para obtener la estructura isostático fundamental no es el correcto. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque corrimos una articulación. No obstante, analizamos la sustentación. Entonces tenemos sustentado a tierra toda esta chapa, ¿sí? Está, digamos, con lo que estoy señalando acá. Acá tenemos una articulación, apoyo doble, un triarticulado, no tiene vinculación aparente, por lo tanto, esta estructura es isostática, pero no es isostática fundamental, ¿se entiende? O sea, es una estructura isostática, pero no cumple para ser isostático fundamental. Finalmente la E, lo mismo, corté el tensor, mantuve acá el apoyo doble, mantuve la articulación, mantuve el apoyo simple, liberé la dirección vertical, lo cual está bien, liberé el giro, lo cual está bien, mantuve la articulación y mantuve el apoyo simple. Todos los pasos correctos, no me mandé ninguna macana. ¿Es isostático? Bien, analizo la sustentación,
y es muy parecido a uno que vimos recién. Entonces, acá tenemos, a este que está acá tenemos apoyo doble, articulación, y apoyo doble ficticio, donde se cortan acá, ¿sí?, las normales. O sea que esto es un triarticulado sin vinculación aparente. Apoyo doble ficticio, articulación, apoyo doble, otro triarticulado, articulación, apoyo simple, diga simplemente apoyada, no tenemos vinculación aparente, y vemos que estamos en presencia de una estructura que podemos considerar que es un isostático fundamental. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No. Perfecto. Bueno, una vez obtenido el isostático, o sea, planteadas las distintas alternativas de isostático fundamental, elegimos uno, repito, el que más nos convenga, en principio, o sea, depende del tipo de estructura, si nos va, o sea, tengan presente que ese isostático fundamental, bajo distintas combinaciones o configuraciones de carga, más que nada, van a tener que calcular reacciones, trazar los diagramas y deformar. Entonces, que les es más amigable, elijan ese. Simplemente es una cuestión de practicidad. Una vez que tienen elegido el isostático fundamental, plantean la estructura primaria y la estructura complementaria. Recuerden que la estructura primaria es el isostático fundamental más las cargas exteriores, y la estructura complementaria es el isostático fundamental más las incógnitas hiperestáticas. Ojo, que en el sistema, en la estructura hiperestática, no tienen que colocar los desplazamientos en dirección de las incógnitas hiperestáticas. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo un poquito para atrás. Supongamos este ejemplo, el C. Nosotros liberamos acá el giro. Por lo tanto, en el método de las fuerzas nos va a aparecer una incógnita hiperestática que va a ser un momento aplicado acá. ¿Sí? La incógnita hiperestática es un momento en la dirección de lo que liberé, que es un giro. Bien. Si suponemos que nuestra estructura hiperestática tiene un giro como carga elástica, cuando nosotros planteemos el sistema primario, no podemos cargar con un giro acá. ¿Por qué no lo podemos cargar? Porque no tenemos la dirección restringida. Porque ahora tenemos un apoyo doble. ¿Por qué? Porque liberamos justamente eso. ¿Por qué? Porque esa incógnita, esa carga elástica que tenemos en el sistema hiperestático coincide con la dirección de la incógnita. Entonces no puede actuar en el sistema primario. Entonces, ¿dónde va a actuar? En el vector de los desplazamientos, el mu sub i, desplazamientos en la estructura hiperestática. ¿Está claro? Entonces, en digamos, estructura primaria, va a estar con todas las cargas, salvo las cargas elásticas en dirección de las incógnitas. Bien. Resolvemos la estructura primaria en forma separada para cada tipo de carga, es decir, nuestro isostático fundamental con las cargas exteriores, estáticas, con las cargas elásticas y con las cargas térmicas. En lo que respecta a, cuando lo separamos a las cargas estáticas, calculamos las reacciones y trazamos los diagramas de M0, N0 y Q0 debido a carga. Que no tenemos, sabemos que las cargas térmicas y las elásticas en estructuras isostáticas no generan esfuerzos internos ni reacciones, por lo tanto son los únicos diagramas que vamos a tener. Y deformamos la estructura. En esa deformada, debido a las cargas, vamos a indicar los términos de carga, es decir, los mu y 0, debido a Q. Vamos a indicar el mu 1, 0 debido a Q, el mu 2, 0 debido a Q, el mu 3, 0 debido a Q. ¿Qué es eso? Son los desplazamientos en dirección de cada incógnita, debido a las cargas del sistema primario, cargas estándar. Lo mismo hacemos con las cargas térmicas y las cargas elásticas, es decir, deformamos en cada caso las estructuras debido a esas cargas e indicamos los desplazamientos en dirección de las incógnitas, que son los términos de carga que me figuran acá. Una vez que tenemos resuelto todo eso, vamos a plantear la estructura complementaria. ¿Cómo vamos a hacer? La vamos a hacer en formas separadas, nuevamente aplicando el principio de superposición de efectos. Vamos a plantear para x1 igual a 1, vamos a plantear para x2 igual a 1, para x3 igual a 1, y así con todas las incógnitas que tengamos. ¿Qué hacemos en cada caso? Calculamos las reacciones, trazamos los diagramas de MI, MJ, NJ, QJ, o sea que ¿qué vamos a tener? El diagrama M1, M2 y M3, ¿sí? De acuerdo a cada sistema, el corte y el axial también,
deformamos la estructura, ¿sí? Y en esas deformadas vamos a indicar los coeficientes de flexibilidad, que eran los F y J, los desplazamientos en dirección de la incógnita I cuando actúa la incógnita J. Es decir, cuando actúa la incógnita 2, por decir algo, ponemos el X2 igual a 1, en esa deformada vamos a indicar el F12, que es el desplazamiento en dirección de la incógnita 1 cuando actúa la incógnita 2 unitaria, el F22 y el F32. ¿Me siguen? Ahí resolvemos todo el planteamos reacciones y MNQ deformada, indicando los coeficientes de flexibilidad del sistema complementario. El paso siguiente es ya calcular cuánto valen los términos de carga y los coeficientes de flexibilidad. ¿Cómo lo hacemos? Aplicando las fórmulas que se deducen de aplicar el principio de trabajos virtuales. No hay, repito, no hay que calcular, no hay que determinar, digamos, aplicar principios de trabajos virtuales en cada caso, indicando cuál es el sistema real de deformaciones y el sistema virtual de cargas que vamos a utilizar. Directamente plantean, para los términos de carga, las expresiones que vimos, sea para cargas estáticas, elásticas o térmicas. De la misma manera, plantean, calcula los coeficientes de flexibilidad, el F11, el 1,2, el 1,3, el 2,1, etcétera, etcétera, igual a la integral del M1 por el M2 sobre raya los dos, sobre J diferencial X, etc. ¿Sí? Y finalmente indican, porque acá no hay que calcular, cuál es el vector de desplazamientos reales de pozos correspondiente a la incógnita. Es lo que le explicaba hoy con el tema del giro. Si yo libero la dirección del giro cuando yo estatizo, ese giro no puedo ir a cargarlo al sistema primario, porque no puedo ir a cargar con un giro a un nudo que no tiene restringida esa dirección. No puedo aplicar un desplazamiento vertical de un apoyo si no tengo restringida esa dirección. No puedo pintar una pared si no tengo pared. ¿Está claro? Entonces, ¿qué hacemos con ese desplazamiento que tenemos como carga en dirección de una incógnita? ¿Lo tiro a la basura? ¿No lo considero? No. Lo vamos a considerar directamente en el vector de los desplazamientos reales, ¿sí? En correspondencia con las incógnitas, que es el mu1, mu2, mu3, mu4, mu5, que es lo que tiene indicado acá. Una vez que calcularon todo, plantean la ecuación de compatibilidad elástica del método. Mu I es igual a mu I0 más F y J por XJ. Plantean bien discriminado para cada una de las incógnitas. No es necesario resolver porque seguimos trabajando a mano alzada, así que no vamos a resolver, pero sí vamos a tener bien planteado el ejercicio. Bien, ¿alguna pregunta? O sea que ahí en la última ecuación tenemos que poner todas las integrales que fuimos calculando. Sí. Eso lo negocian con Pablo en el sentido que depende de la magnitud, le puede decir no la pongan o le escriban todo. Fíjense que en el apunte, y no sé si en la clase de teoría de PowerPoint, y no sé si en la clase que di el año pasado hay algún ejemplo resuelto, pero sí están indicados, tienen que resolverlo. ¿Alguna pregunta? Bueno, detengo grabación.